Bien. Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista de la comunidad de jóvenes líderes. Hoy tenemos el honor de conversar con Daniela Asa, licenciada en Comunicación de la UBA, facilitadora en discapacidad y diversidad, speaker motivacional y creadora de contenido. Dani inspira, motiva y educa a través de su historia, de sus vivencias como mujer con discapacidad, y hoy tenemos el placer de escucharla en primera persona. Dani, gracias por acompañarnos hoy. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme, un placer estar acá. Dani, para las personas que te seguimos, y me incluyo, sos un gran ejemplo porque desde tus comunicaciones no solo enseñás mucho acerca de la discapacidad, sino también, bueno, compartís consejos desde tu experiencia para que todos caminemos juntos hacia una sociedad más inclusiva. Es decir, no solo se trata de las personas que hoy en día pasan por una discapacidad, sino también cómo acompañamos los que somos parte de su entorno, ¿no? ¿Cómo empezó tu camino como comunicadora? ¿Qué te inspiró a empezar a compartir estos consejos? Bueno, sí, mi camino empieza a raíz de mi historia, ¿no? Yo soy una persona con discapacidad, como bien mencionaste, soy una mujer con discapacidad, nací con una condición rara, poco frecuente, que se llama artrogriposis, que afecta a las articulaciones, generando contracturas, y bueno, cuando yo nací, todo fue un desafío. Lo primero que le dijeron a mi papá es háganse la idea que esta niña no va a caminar, que no va a poder tener una vida autónoma. Y pensemos que, bueno, es hace casi 40 años, el mundo era muy distinto, no había recursos, no había herramientas, pero pese a eso, mi familia, mi mamá, mi papá, mis dos hermanas, bueno, se agarraron de ese diagnóstico que por suerte llegó a tiempo, en edad temprana, que es tan importante cuando hablamos de discapacidad, y bueno, supieron salir adelante dándome las mejores herramientas y recursos para que yo no solamente pudiera caminar, empezar a caminar de a poquito, gracias a mis 15 cirugías, los tratamientos y demás, sino un montón de cosas más, desde hacer deporte, salir, divertirme, viajar, o sea, hacer un montón de cosas que eran impensadas, ¿no? El otro día mi mamá me decía, a raíz de, bueno, seguramente vamos a charlar de esto, a raíz de mi nueva maternidad, que está muy emocionada, me dijo, me mandó un mensaje por WhatsApp y me dijo, y pensar que yo dudaba si ibas a poder jugar con las muñecas y compartir con otros chicos, y bueno, y hoy vas a ser mamá, ¿no? Entonces, bueno, esto de logros que, bueno, se fueron dando con el tiempo, nada fue de la noche a la mañana, todo lo contrario, por eso arranqué en las redes sociales, porque todo costó mucho, en una sociedad que no estaba y no está preparada para atender a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, a mí me costaron em, muchos clics o trabajo interno, enfrentarme a esa sociedad que todo el tiempo me decía que no valía, que no me mostraba, que veía esas diferencias a través de la exclusión y de la discriminación. Y bueno, con todo eso, después de graduarme, dije yo a lo largo de la carrera, era todo el tiempo analizar la discapacidad también en comunicación, entonces como que el trabajo ya estaba medio hecho cuando terminé y faltaba como la plataforma, como el lugar a donde salir. Y bueno, cuando empezaron las redes sociales le dije a mi marido, bueno, ¿por qué no a través de Instagram o de las redes sociales que tienen un potencial enorme y a mí siempre me asombra? No termino, la cuenta ya tiene mañana 6 años y yo no termino de asombrarme del alcance que tiene para llevar mensajes, ¿no? Entonces así arrancó el camino y hoy somos más de 120.000 seguidores y una comunidad hermosa. Como te decía, inspiras a muchas personas, incluida a mí, así que gracias por todo ese contenido que compartís tan valioso. Y recién mencionabas algo súper importante y es el tema del diagnóstico, ¿no?
¿Qué tan importante es poder nombrar algo, ponerlo en palabras como el primer Ajá. paso para después mejorarlo, buscar la solución, buscar la mejor alternativa, ¿no? ¿Te Sí. acordás el día en que te contaron sobre tu diagnóstico? Mira, ¿Cómo te sentiste? como te dije antes, el diagnóstico, tuve la suerte, la fortuna, el privilegio de tener un diagnóstico temprano, que eso es lo que fomentamos mucho en la cuenta y hablo con muchas familias y trato de como concientizar sobre esto, la importancia de tener un diagnóstico certero, porque hay veces que es como que se dice, ay, no, está como, tiene como una connotación un poco negativa la palabra diagnóstico, ¿no? Hoy en día. Como que cuando decís diagnóstico, tengo un diagnóstico, ay, como que, uy, tenés algo malo. Y no, y tenemos que sacarle esa carga negativa y empezar a considerarlo más como, bueno, el lema que yo llevo en las redes, ¿no? Diagnóstico no es destino, es un camino, es, es un trayecto para circular, ¿no? El diagnóstico es la puerta, no es la salida, ¿no? Es la puerta de entrada para ese mundo que por supuesto tiene incertidumbre, miedos, por supuesto, si es una condición desconocida. em, y hablamos de discapacidad y hablamos de otras condiciones también muchas veces que no son conocidas, que no necesariamente son discapacidad. eh, y siempre nos da miedo lo nuevo, pero es sacarle esa entidad a la palabra diagnóstico de que es algo, tengo un diagnóstico y eso es algo malo. No, agradecer que tenés un diagnóstico. Tengo un video sobre eso que subí hace un tiempo, ¿no? Agradecer que tenés el diagnóstico porque hay muchas personas que no lo pueden tener. Porque hay condiciones que no se conocen, que no se investigan, ¿no? Sobre todo en el campo de las enfermedades raras, que no hay interés a veces en solventar su investigación, en difundirlas, porque les toca a pocas personas. Y esa es la realidad, lamentablemente, sí, pocas personas, pero son muchas, ¿no? Si las ponemos en relación. Entonces, siempre tenemos que agradecer que se llega a un diagnóstico, a una puerta de entrada. En mi caso fue a los días de nacer y ahí empezó el ensayo y error, porque como no se conocía, o sea, se llegó al diagnóstico, pero no se conocía mucho, empezaron a operarme, ¿no? Un montón, empezaron a someterme a cirugías, la rehabilitación para probar, ¿no? Y me fracturaban en el medio, y bueno, un montón de caídas en el trayecto, y a veces la pegaban, a veces no, los médicos, la familia lo mismo, pero siempre intentando con ese diagnóstico hacer el camino, ¿no? Y hacer el camino no el destino, ¿no? Que a veces es un diagnóstico de no vas a caminar, como dijeron a mí. Es el destino, uno lo va construyendo y uno no sabe, ¿no? Pero hay que buscar las mejores alternativas para que sea el más positivo posible. Totalmente. Y qué importante también cómo ha evolucionado la medicina. Creo que hoy en día empieza a haber más información también, incluso a nivel general, no solo quienes trabajan en el campo de la salud, sino también más información, gracias en parte a la Internet y a todo lo que se encuentra ahí y a los ejemplos que vemos también de vidas con personas, de personas con discapacidad. Y también esto que decías, cómo han derribado mitos, porque a vos te dijeron que no podías caminar y yo te vi en la cumbre de jóvenes líderes caminando perfectamente y eso la verdad que inspira muchísimo sobre todo esto, cómo no quedarse tampoco encerrado en lo que te dijeron al nacer, sino también tratar de probar y como decía, soy prueba y error, también uno mismo lo hace en su propia vida, ¿no? Sí, Em, esto para discapacidad o para cualquier circunstancia de la vida, o sea, no es solamente para eso. Justamente en la cumbre lo que hablamos un poco fue eso, de las adversidades, las circunstancias difíciles que nos tocan, y bueno, es eso, es no encerrarse, como decís vos, en algo final, ¿no? Sino
entender que, bueno, hay algo que nos tocó que no podemos cambiar, pero hay un montón de cosas que sí. ¿No? Yo siempre voy a ser una persona con discapacidad y eso siempre lo digo en las redes sociales, yo siempre lo voy a hacer y yo estoy ya estoy bien con eso. En una época no estuve bien con eso, pero hoy en día sí. Y entonces me quedo con lo que sí pude construir, con lo que sí pude conseguir, que es un montón, ¿no? Totalmente. Hay una frase muy linda de Josh Billings, quizás la escuchaste, que dice que la clave no está en tener buenas cartas, sino en jugar bien las cartas que te tocan. Bueno, bien, buen mensaje, exacto. Transformar lo que te tocó siempre, ¿no? Eso es fundamental. Sí, sí. Sí, yo creo que aplica a todo, ¿no? A todo lo que nos va pasando y lo que la vida nos presenta. Dani, si ahora en 2024, si vos vieras, conocieras a una madre, un padre que va a tener un hijo y ya sabe que va a tener esta discapacidad, ¿qué consejo le darías? Bueno, esto lo hablamos mucho en las redes también, ¿no? Y he escrito también sobre esto. A mí me parece que las mamás, los papás, lo que tienen que principalmente comprender, y lamentablemente esto falta, es que tienen que recibir al hijo o hija que tienen. A veces cuesta un montón, porque hay un proceso de duelo que ya les ocurrió a mi familia también, eh, pero ellos supieron salir de ese duelo. Y esto es lo que trato de trasladarle a las familias. El duelo no puede ser para siempre. Está muy bien el proceso de aceptación, el proceso de interno y también acompañarse, ¿no? También no podemos estar solos, acompañarse también o de otras familias o de especialistas profesionales. Creemos que podemos solos a veces, no es así. Entonces, unirse como familia también, que es lo que ayudó también en mi caso. Nosotros nos unimos mucho como equipo. Eh, o sea, ahí no había, mis hermanas que eran chicas sabían todo lo que estaba corriendo. O sea, no se les ocultó nada, a mí no se me ocultó nada, ¿no? Entonces, esto es fundamental, enfrentar todo con sinceridad para mí. Y volviendo a esto de atravesar el duelo, una vez que se atraviesa, yo siento que es muy necesario salir de ese duelo para recibir lo que tenemos, que hablábamos, ¿no? De lo que nos tocó. ¿Qué nos tocó? Un niño o niña que es un niño o niña, o sea, no es un nene fallado, no es un nene incompleto, no es un ser de otro planeta, un extraterrestre, sino que es un ser que necesita nuestro amor, que necesita nuestra contención, que necesita que lo vean. A mí me vieron mucho, me miraron, mejor dicho, más que verme, eh, y me dieron herramientas y me retaban, me dejaban hacer, probar, intentar. Siento que hoy en día los padres siguen sintiendo mucho miedo y eso es totalmente válido. ¿Por qué? Porque estamos todavía en una sociedad que todavía descree mucho de las posibilidades, de los alcances de las personas con discapacidad, que margina, que estigmatiza. Y entonces es lógico, ¿no? Pero tenemos que de alguna manera, como familia, soltar un poco o hacerlo con miedo, ¿no? Dicen, hay una frase también que dicen, es decir, no lo hagas sin miedo, hacerlo con miedo. Mira, yo cuento siempre esta anécdota en todas las, no sé si la conté en la cumbre, pero cuando yo estaba en uno de mis últimos postoperatorios bastante fuertes, ¿no? Que tenía que hacer mucha rehabilitación, andador, demás. em, bueno, una vez que superé eso, yo no quería estar más en mi casa, ¿no? Ya estaba empezando a caminar y a dar mis primeros pasos. Pues agarré a mi mamá y mi papá y les dije, yo no puedo estar más acá en casa. Yo quiero salir y quiero sentir la calle. Quiero salir. Bueno, mis papás pálidos, ¿no? Porque tal vez pensaban que no estaba lista, no era el momento, ¿no? Pálidos.
lo pensar, los dejé ahí, piénsenlo. Bueno, y al día siguiente o en esos días me dice, bueno, lo vas a hacer, vas a salir aunque sea 1 o 2 cuadritas, eh, para que pruebes, para que intentes, vas a salir a la calle. Ahí fue, bueno, uno de las, cuando me preguntan cuándo te diste cuenta que tenías discapacidad y que eras diferente, bueno, ahí fue uno los momentos claves en donde yo dije, la sociedad no está preparada para mí, no me da la bienvenida. Em, pero sí fue el momento en que también yo dije sí y salgo y la desafío. Em, Después, muchos años después, me contaron que mi papá salió conmigo escondido. Entonces yo caminaba, pero mi papá venía atrás, ¿no? Esto de dejar hacer, hacer que no te vean, ¿no? Tal vez tenés que hacer que no te vean, pero que, 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 que ellos sientan que pueden, ¿no? Que sientan que son válidos, que pueden jugar, que pueden divertirse, darles recursos como juguetes. Hoy en día hay un montón de herramientas también, por suerte. Cuando yo era chica no existían ni los juguetes didácticos, nada de eso, ¿no? La tecnología también ayuda un montón hoy en día, y eso está muy bueno. Hay más profesionales hoy en día. Eh, yo hice terapia ocupacional, pero en ese momento no era tan común. Era como, hoy hay redes de terapistas ocupacionales, hay redes de terapistas físicos, ¿no? Hay un montón de información que también como familia podemos sacar y nutrirnos de eso para probar, insistir, eh, em, para recibir, como decía antes, a ese niño que no es el que estábamos esperando. Yo no digo eso, ¿no? No es lo que estábamos esperando, es algo inesperado, pero sí es el que nos está esperando. Entonces, no lo esperábamos, pero sí él o ella nos espera. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso y que es clave para mí los primeros años, los primeros, la primera infancia es fundamental. Es como el cimiento, ¿no? Es como una pirámide, todo, ¿no? Pero en discapacidad es mucho más fuerte eso porque vos le estás creando, o sea, construyendo una autoestima positiva, lo estás haciendo, lo estás valorando, ¿no? Le estás viendo las capacidades, siempre focalizar en lo positivo, no lo negativo. Así que bueno, esos son un poco, hay muchos más, pero es lo que hablamos siempre en las redes y lo que yo siempre le digo a las familias, ¿no? Es sumamente importante lo que decís y esto de la primera infancia, donde uno se constituye también a nivel psíquico, qué importante darle esta seguridad de que siempre vas a estar ahí, pero que también puedes salir al mundo y animarse, ¿no? Y pensaba quizás en esto de a veces el sobrecuidado que en algún Mm, punto también importante. le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y el enojo que siente quizás una persona cuando los padres como que sobreprotegen y demás, ¿cómo es en las personas con discapacidad cuando te sentís sobreprotegido? ¿Cómo puede Bueno, poner eso nos uno el pasa a límite? muchos y nos ha pasado a muchos. Hay tiempos en que uno quiere, eh, quiere ir más allá y siente que no lo debe, sobre todo en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia es esa etapa crítica en donde estamos reconociéndonos mucho más. Yo me acuerdo mirarme al espejo y no gustarme, querer tirar todo, mucho llanto, mucha bronca, ¿no? Y esa bronca también venía de, bueno, te están diciendo que no podés hacer algo, ¿no? Por tu bien. Bueno, te están diciendo, bueno, no, esto no va con vos, no vas a poder. em, y bueno, y en esa edad es todo muy, muy complejo, muy complicado. em, de todos modos, yo siento que muchas veces se excede la sobreprotección. Las mamás y papás, no quiero que se interprete que es,
que estoy atacando, ¿no? A los padres, de ninguna manera, con todo el amor del mundo, pero sí, muchas veces se excede esta sobreprotección, se pasa un límite de no dejar hacer, de no lo que hablábamos antes, ¿no? De no dejar hacer, de no dejar probar, de ese miedo que tenemos miedo y le transmitimos el miedo, luego también, o sea, tenemos miedo de que se caiga, ay, no, entonces, ¿no? Yo he tenido largas charlas con mi mamá, sobre todo con mi mamá, porque mi papá siempre fue más dócil de dejarme como probar más, pero bueno, la maternidad, ¿no? Las mamás son las mamás y siempre, bueno, están ahí como leonas protegiendo. Y bueno, yo he tenido muchas veces conversaciones de decirle, mamá, o sea, por ejemplo, cuando me casé y me mudé, porque más tarde, ¿no? Entonces, y ella tenía mucho miedo de mi independencia, y bueno, y yo ahí le hice ver que tenía que entender que yo estaba dando un paso con mi compañero y que bueno, y que era otra etapa y que no podía estar pensando todo el tiempo en si me caía, si no me caía, si podía, si cruzaba la calle, si no, no, entonces, bueno, de adultos, las personas con discapacidad, ya nos hacemos más responsables de decir, porque a veces es como que muchas personas con discapacidad que he conocido es, bueno, no digo nada porque y no, porque es mi mamá, porque es mi mamá. No, es muy importante que las personas con discapacidad hablemos con nuestras familias, que digamos lo que sentimos, que, que cuando no queremos algo es no, y bueno, hablarlo, ¿no? Generar acuerdos y, y conversar, intercambiar sobre eso que está sucediendo, pero es muy importante poner los límites también, ¿no? Así como es muy importante también que las mamás, los papás, los hermanos no pongan en una caja de cristal a los integrantes con discapacidad. Está bien proteger, pero también hay que dejar hacer, ¿no? Porque si no también tenemos personas con discapacidad débiles, que es lo que muchas veces lamentablemente sucede. Débiles, no porque quieran ser débiles, sino porque los han hecho, los han educado débiles. Eh, y necesitamos personas con discapacidad fuertes que puedan defender sus derechos hoy más que nunca, ¿no? Con derechos vulnerados, exclusión, discriminación, entonces sigue sucediendo el bullying, entonces necesitamos que esos niños o adolescentes o adultos con discapacidad se puedan defender. Y solamente lo hacemos a través de la educación. Em, es fundamental eso. Totalmente. Y recientemente, que es algo que, bueno, también afecta a muchos niños hoy en día. ¿A vos te tocó alguna situación en particular que recuerdes vívidamente, algo que hoy todavía sientas que querrías erradicar? No se escuchó la primera parte de lo que dijiste. A ver, Ah, repito la la, pregunta. la segunda parte sí, pero la primera no, entonces tengo miedo de responder La otra repetimos, la cosa. repetimos. Recién mencionaste el tema del bullying, que es algo que sufren Sí, muchos niños y niñas hoy en sí. día. Y te preguntaba que si vos viviste alguna situación así en la etapa escolar, donde también los niños por desconocimiento quizás son más propensos a esas conductas, ¿cómo lo viviste vos a esa etapa? Bueno, sin duda, obviamente que siempre es difícil. Tengo la fortuna de no haber vivido situaciones de bullying, pero porque hubo mucha contención, ¿no? Ahí eh, mis papás siempre muy atentos, atentos también a la comunidad educativa de que yo estuviese contenida. Si bien hubo, sí, rechazo al principio, que no sería bullying, pero sí cierto rechazo también derivado de la época, ¿no? Que en esa época
había mucho desconocimiento, mucho, el doble de miedo, ¿no? A lo desconocido. Entonces, recibir a una alumna con discapacidad era todo un tema. Entonces, lo que ellos siempre me cuentan es que era presentar largos informes para comprobar que yo podía estar en el colegio. Después tenía más tarde, de adolescente y demás, sí tenía lo típico de, bueno, salían todos corriendo y yo me quedaba a veces sola en el recreo, pero no he tenido o experimentado situaciones de violencia, de bullying. Sí, esto, ¿no? De sentirme diferente o de que los demás hicieran cosas que yo no podía, entonces me sentía, y que el cuerpo docente también le faltaban herramientas para, por ejemplo, me pasaba que en la clase de gimnasia yo me quedaba sola y el profesor de gimnasia le decía a mi mamá, no puede hacer nada. Entonces no viví el bullying, pero sí la exclusión debido mucho al desconocimiento y a esto de no saber cómo atajar lo desconocido, ¿no? Y, y bueno, entonces yo me pasaba las clases de gimnasia picando una pelota, a lo mejor, ¿no? Y no conviviendo. Entonces, bueno, yo por suerte siempre tuve un temperamento eh, bueno, digamos, o sea, yo era muy sociable, entonces eso también fue un colchón para toda la exclusión que pudo haber sucedido, porque yo me animaba, justamente porque en casa me enseñaban eso. Entonces, la importancia de esto, de la casa, para que en la escuela podamos defendernos, podamos socializar, relacionarnos. De repente yo iba a una amiguita y le decía, bueno, yo no puedo jugar esto, pero puedo jugar lo otro, ¿no? Entonces, o tengo este problemita, y explicaba, ¿no? Entonces, esto de la importancia de que la casa, el hogar, sea el lugar donde los chicos aprenden que no son incorrectos, que están bien. Entonces, eso me parece clave, que es en la casa. Y de la casa lo llevan, obviamente, que la escuela también hace lo suyo. Pero pero es en la casa donde aprenden eso, lo interiorizan y si vos le das juego, ese nene o nena va a ir a jugar a la escuela y se va a animar a jugar con otros. Entonces, de repente yo jugaba mucho con mis hermanas, eh, entonces me habilitaban esas situaciones de cualquier niño, porque al final estamos hablando de niños, de infancias. No, hay veces que yo siento que cuando hablamos de niños con discapacidad está ese imaginario de que, de que viven en el médico, operándose, con tratamiento. Y sí, el tratamiento, todo eso está seguro, pero en el medio tiene que haber un montón de instancias que pertenecen a la niñez. No, porque hablamos de derechos del niño y los derechos del niño son para todos los niños, no solamente para los niños, entre comillas, normales. Entonces, tenemos que habilitar las condiciones para que sean pensados como niños, respetados, criados en igualdad de condiciones, con apoyos. Eso me parece fundamental, tanto para las familias como para las escuelas. Totalmente, y es que la familia es la primera red de contención, red de apoyo que uno tiene, que uno forma, y todo depende de lo que aprendamos ahí, es cómo después nos vinculamos con el mundo y también esto que decías, el temperamento que uno construye, los recursos de los que uno se va dotando para después enfrentarse al vínculo con el otro externo, Y, exogámico, digamos. Em, Hablaste mucho de la familia y no quiero dejar de mencionar este notición que nos compartiste hace unos días en redes, y es que, bueno, estás embarazada y empieza una nueva etapa en tu vida. Así que, bueno, felicidades por eso. Me encantaría que nos cuentes cómo fue ese momento en el que te enteraste. bueno, gracias, gracias, estamos muy contentos. Fue y es algo muy esperado. Fue muy bien recibido porque fue muy buscado. Entonces, nada, yo
Ayer también conversaba con otra persona de que vivo en las redes hablando del tabú de ser mamá con discapacidad, la instancia de maternidad que no se le habilita a las mujeres con discapacidad. Y ahora me toca a mí desafiar ese tabú y que bueno, obviamente el miedo está, pero la tranquilidad también, digamos, o sea, los miedos naturales, ¿no? Como le pasa a todas las primerizas sobre todo, bueno, y bueno, y en mi caso particular, siendo persona con discapacidad, también estaban esa incertidumbre de, bueno, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo lo escribí, no? Cuando conté la noticia, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a sostener? ¿Cómo, si se me escapa, no? Bueno, pero bueno, está también la tranquilidad de que las cosas se adaptan como se me adaptaron a lo largo de toda mi vida. Eh, Así como atravesé un montón de circunstancias adversas y se hicieron las condiciones para que pueda hacerlo, así será con la maternidad. Tengo un gran compañero al lado, así que eso es fundamental. El compañero que he elegido muy bien y me lo está demostrando en este poco tiempo de maternidad, con los primeros síntomas y demás y todo. Em, y bueno, lo haremos en equipo, pero sin duda es un desafío y oportunidad, ¿no? De brindar amor, agrandar la familia es siempre una gran satisfacción. Uno siente que va a dejar una huella, ¿no? En alguien. Entonces, bueno, y responsabilidad, por supuesto, que la tomo con eso, con lo grande que es, ¿no? Que uno está creando un ser humano y educando y demás. Entonces, bueno, pero feliz por eso que para mí es una bendición porque, bueno, después de tantas cosas que yo no pensé que iban a suceder, se dio esto y bueno, muy, muy felices y agradecidos, por supuesto. Y la noticia que me preguntaste, bueno, fue en realidad, como nosotros venimos haciendo tratamiento, la noticia fue como muy paulatina, así que eso también tratamos, vamos a tratar de derribar esto de esta idea de que siempre el embarazo es algo lineal, que se busca y aparece, ¿no? La verdad que suceden muchas cosas en el camino y nos tocó esto y ya hemos sorteado, las dificultades las hemos sorteado, pero muy bien, así que ya eso ya es un adelanto de la maternidad porque hemos tenido ese choque, ¿no? De realidad, de que no llegaba. Y bueno, pero lo hemos hecho en equipo, como dije, y así que la noticia fue muy paulatina. O sea, nos enteramos muy temprano. O sea, estoy dando la noticia ahora, pero lo sé hace un mes y pico, eh, así que bueno, pero uno la da cuando está seguro y sobre todo que ahora me siento mejor que hace unas semanas. Entonces, bueno, se dio. Qué lindo, me encanta y esto que decís de trabajar en equipo es fundamental. Y yo los veo que también son coequippers en la comunicación y en esto de concientizar y sensibilizar acerca Sí. de la discapacidad, de la diversidad. Me encanta escucharlos, me encanta verlos eh, y no tengo dudas que van a ser un gran equipo en esto también. Y hablando de tu coequiper en la vida, contanos cómo fue tu historia con él, cómo lo conociste, cómo fue su Bueno, relación. yo nos presentaron, yo hace casi 20 años que estamos juntos, un montón, y, y bueno, nos presentaron en un cumpleaños donde no conocíamos a nadie, una amiga en común que teníamos que nos invitó, no sé, todavía dudamos si quiso ser de Cupido o no sé, pero le invitó a él y me invitó a mí. Y yo en ese camino, que como contaba antes, también de un poco
de no verme tan bien y de hacer cosas para sentirme mejor y demás, dije, bueno, voy, ¿no? En un cumpleaños, aunque no conozca a nadie. Y bueno, y fui, él fue también, y siempre cuento que lo primero que me llamó la atención de él es que me ayudó a subir el escalón, me dijo, te ayudo. Entonces ahí yo ya como que lo noté muy empático o con una sensibilidad distinta. Nos pusimos a charlar y después, bueno, siempre hacemos el chiste de que yo no le pasé el celu porque no me lo acordaba y me carga y me dice, vos te hiciste la interesante y todo. No, la verdad es que no me acordaba de verdad. Eh, no era tan común en esa época, 2006, no era tan común tener el número del celular en la mente. Entonces, bueno, después empezamos a chatear, empezamos a salir al cine y bueno, y unos meses después empezamos a salir. Y así estamos. Hace 18 años cumplimos este año y toda una aventura llena de amor, pero también de decisiones, em, de decidir aprender del otro, decidir liberarse de los propios también prejuicios, no solamente él, que se animó, ¿no? A adentrarse también en la discapacidad, que él siempre dice que no conocía a nadie con discapacidad, no sabía del tema ni nada, y él se animó. Y yo también me animé a ir como a desafiar eh, los propios prejuicios de decir, ah, bueno, yo como persona con discapacidad, como mujer, no voy a atraer a nadie, no le voy a gustar a nadie, no voy a tener, o sea, yo también fui aprendiendo en el camino, maduramos muchísimo porque hemos aprendido un montón juntos de la vida, de la pareja, de todo. Y bueno, y después a los 10 años nos mudamos juntos y hace 6 años nos casamos. Así que bueno, fue todo así como en etapitas. Y bueno, y ahora viene esta nueva etapa que bueno, que como todas las demás, seguramente la iremos llevando bien, con mucho amor y, y con mucho sostenernos uno al otro también, ¿no? Realmente. Bueno, tiene la historia que han compartido y que sirva de ejemplo también para otras personas. Y esto que decías, ¿no? De incluso hasta derribar mitos de uno mismo, de repente pensar que no voy a Sí. poder hacer una vida, como decías, entre comillas, normal, y de repente Ujú. uno se encuentra con todo este abanico de posibilidades y que es mucho más capaz de lo que uno quizás Sí, creía. sí, tal cual. Sí, el tema es que en discapacidad hay muchísimos tabúes y mitos que tienen que ver con pareja, ¿no? Con esto de pensar que una persona con discapacidad va a estar en pareja con alguien que necesariamente tiene discapacidad, Mm. el tema de las relaciones sexuales, no se habla mucho de estos temas, ahora un poquito más que hace unos años, pero sigue estando muy, muy escondido, muy poco visible, ¿no? Entonces, tampoco se le da la oportunidad a las personas con discapacidad de en el ámbito de las parejas, ¿no? Es como que la sociedad directamente anula a una persona por su discapacidad y le ponen como toda una carga de, uy, voy a tener que atenderla, uy, voy a tener que ayudarla. Lo que dice Johnny cuando le preguntan y cuando derribamos estos mitos, que lo tenemos ahí en el Instagram como destacado, él no buscaba a alguien para escalar una montaña, hacer excursiones, hacer cosas, digamos, físicas, sino que buscaba una compañera, ¿no? Él es feliz, a lo mejor estando en casa tomando mate conmigo, charlando, comiendo algo rico, o sea, cocinando y compartiendo una comida o viendo una película, una serie. em, eso imaginario de que con una persona tenés que necesariamente hacer ciertas cosas, bueno, no, todo se puede adaptar, ¿no? Y creo que si hay amor eh, y, y, mm,
y esa persona nos interesa, ¿no? Bueno, tenemos que ser capaces de ir más allá de eso que nos parece como anormal, entre comillas, y también abrazar esa diversidad, ¿no? Me parece que hoy estamos en un mundo y una sociedad muy, todavía lamentablemente muy eh, atada a los ideales de la perfección. Todavía es como que, bueno, si yo estoy en pareja, tengo que estar con alguien perfecto, entre comillas, o con algunos estándares, parámetros de normalidad. Y bueno, y no, la verdad que la diversidad es entender que todos somos diferentes, porque también podemos ser esa persona, ¿no? Con discapacidad en cualquier momento. Y pensar empáticamente, pensar, bueno, si yo estuviese en ese lugar, si yo tuviese un accidente, ¿no? Y, por ejemplo, estoy en silla de ruedas, me gustaría que no me vean, ¿no? Entonces, me parece que a la sociedad le falta hacer ese clic, de ponerse en esa situación de que le puede tocar en cualquier momento y que por eso hay que abrazar también todas las condiciones. Sí, totalmente, hay muchos mitos, creo, sobre eso todavía. Y como bien decías, es una co-construcción, ¿no? Cada vínculo se construye entre las personas involucradas y de ahí pueden surgir tantas variables, tantas oportunidades, tantas cosas lindas. Y mencionaste también el tema de la sexualidad, y yo quería preguntarte cuáles son los mitos que más escuchás en ese ámbito. Bueno, mira, hay muchos, pero bueno, esto tiene mucho que ver con un concepto que tratamos mucho en la cuenta y en todos los entornos a donde estoy, que es el de infantilización, ¿no? El de la infantilización de la discapacidad. Suele como creer que las personas con discapacidad siempre van a ser niños o niñas, y entonces viste que cuando hablas cuando hablas de una persona con discapacidad es, ay, pobrecito, ay, qué pena, ay, pero y así va a tener novio, novia así como es, ¿no? Entonces, dudar de esa capacidad de atraer a otra persona, en realidad se duda de todo, ¿no? Del trabajo, de la educación, todo, pero en el ámbito de la sexualidad es un tabú muy fuerte. El que no se habla, porque de repente de inclusión laboral se habla un poco más, inclusión educativa, pero de la sexualidad se habla muy poco en todos los entornos. Entonces, y esto está muy relacionado también con los ideales, como decía antes, de belleza. Eh, Somos constantemente las personas con discapacidad comparadas con cierto ideal, con personas que cumplen ese ideal, y entonces dejamos somos imperfectas y dejamos de cumplir ese rol que nos toca como personas, ¿no? Deseadas y deseantes, ¿no? No se nos habilita esa posibilidad. Y ahí viene, bueno, esto de la falta de, esto afecta mucho a las personas con discapacidad porque nos afecta en el autoestima, en la identidad. eh, eh, Vemos un mundo que no nos ve, entonces nos cuesta mucho sostener eso. Yo hablo con muchas personas con discapacidad que me cuentan, ¿no? Que quieren tener pareja, que quieren ser mamás, que quieren ser papás, y que no las ven, ¿no? O que de repente me cuentan que entran en Tinder, cuentan que tienen una discapacidad y directamente las anulan, no les contestan, bueno. em, y esto de creer que somos asexuadas también, ¿no? Tiene que ver con la infantilización, que el ámbito de la sexualidad no es, digamos, para el colectivo de personas con discapacidad. Entonces, bueno, todo esto también crea falsos mitos sobre la familia, también, ¿no? Esto de eh, no puede formar una familia, y cómo va a ser, y va a ser mamá, y mamá embarazada, mamá con discapacidad embarazada. Eh, a mí todavía no me han hecho ningún comentario, pero bueno, se suele hacer alusión a, bueno, ¿y cómo va a ser? No, bueno.
A veces en algunos tipos de discapacidad más visibles, como el síndrome de Down, también se duda mucho de la capacidad para ejercer la pareja y demás. Entonces, bueno, pero todo está muy relacionado con esto de creer que somos siempre niños, ¿no? Que tenemos, que no se les permite el desarrollo a las personas con discapacidad, poder ser autónomas, poder ser independientes. ¿Y cómo se habilita eso? Facilitando apoyos, ¿no? Iniciativas para que puedan participar, abriendo puertas. Esos apoyos no están. Entonces, bueno, la autonomía de las personas con discapacidad es muy limitada. Yo siempre pongo el ejemplo en el campo de la sexualidad de hace mucho, ¿no? Se hablaba mucho menos, pero fuimos a un albergue transitorio y el acceso era por escaleras, ¿no? Entonces esto de pensar que un albergue transitorio no lo va a visitar una persona con discapacidad. Entonces, porque no se tiene permitido ese ámbito, porque se piensa que no, ¿y para qué? Y va a venir una vez. Y así en realidad es con todos los ámbitos así, ¿no? ¿Y qué? ¿Y si no va a tomar el colectivo? Porque va a estar adaptado, ¿no? Todo. ¿Por qué voy a poner ascensor si total no va a venir? ¿No? Y entonces, bueno, y ni hablar de muchas condiciones como la sordera, las personas sordas, que también que necesitan de la lengua de señas, y la lengua de señas no está, y las personas ciegas con el sistema braille. No hablamos solamente de discapacidad motriz, hablamos de un montón de condiciones visibles o invisibles. ¿Cuánto que nos queda por trabajar todavía en estos temas, no? Montón, ¿viste? No, Sí. sí, terrible. Sí, veo muchos avances, pero como bien decías, todas las esferas de la vida son importantes y a veces como que nos enfocamos mucho, como decías, en lo laboral y desatendemos quizás otras que son también Claro, igual de importantes a nivel identitario incluso. Y totalmente. hablando de lo laboral y por ahí las oportunidades que han surgido a partir de, por ejemplo, la tecnología, que yo creo que es una gran herramienta de inclusión. Ujú. Em, pero ahora viste que todo lo nuevo despierta miedos, como veníamos Ah, diciendo, y sí, 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 sí. con la inteligencia artificial he escuchado personas con discapacidad que están en sillas de ruedas. Sí. El otro día conversaban acerca de esto y decían que les molestaba la inteligencia artificial tan accesible porque creían que les iba a quitar trabajo, que ya es difícil acceder al mercado laboral y esta herramienta viene como a quitarles aún más las posibilidades. Claro. ¿Vos Bueno, crees que mira, eso es yo así? sí, mira, yo no me especializo, la verdad que no quiero tampoco emitir una opinión como si fuese una experta, porque no lo soy en el tema de inteligencia artificial y de tecnología, pero yo siento que es como todo. Las herramientas es como un martillo, siempre pongo el ejemplo del martillo, ¿no? Que podés usarlo para matar a una persona o para construir una casa. Entonces, ahí va a depender del uso y de quién o qué organismo o cuáles son también los objetivos, ¿no? Por el que se usa la inteligencia artificial. Yo tengo entendido que la tecnología ha brindado muchas oportunidades a las personas con discapacidad, pero sí es verdad que ahora estamos frente a un nuevo avance eh, súper innovador y que trae muchísimas cosas que no conocíamos, ¿no? Que, que, que la verdad que hay que ver cómo se aplica, pero yo creo que es eso, es una herramienta que dependerá, por supuesto, de cómo se atienda eso, ¿no? El contexto. Me parece que es muy pronto como para definir que esta herramienta va a sacar trabajo. Me parece que, que nada, que primero deberíamos como analizar un poquito más cómo y cuáles son las aplicaciones de esta inteligencia artificial,
No sé mucho el contexto de estas personas, qué es lo que quisieron decir, pero me parece que yo, por ejemplo, vi el otro día una noticia que no es inteligencia artificial, pero, por ejemplo, había personas con discapacidad que desde su casa, tal vez desde la cama o desde su silla, estaban manejando a mozos robotizados. Y entonces se le estaba dando trabajo a personas con discapacidad, solo que esas personas no podían acceder al entorno, ¿no? Porque tal vez discapacidades severas, hay que ver qué tipos de condiciones tenían, pero estaban trabajando desde su casa manejando a esos robots. O sea que me pareció muy bueno, no me acuerdo el caso bien, pero lo vi en LinkedIn y la verdad que me pareció muy bueno, porque eso que genera la virtualidad, ¿no? De poder manejar eh, em, desde otro lugar sin sacrificar el empleo de las personas, ¿no? Pero sí agregando lo bueno de la tecnología, que es la automatización, la rapidez, la fluidez. Me pareció un ejemplo y bueno, después hay muchos ejemplos de cómo la tecnología está ayudando en términos de accesibilidad también, ¿no? Bueno, desde dispositivos electrónicos, traductores, bueno, muchísimo, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial, yo siento que es muy pronto como para definir que nos va a sacar trabajo. Creo que deberíamos estar trabajando para la empleabilidad con o sin inteligencia artificial, ¿no? Eh, Tener en cuenta que es el contexto que viene, pero me parece como que bueno, que sí, que sería como muy pronto para definirlo. Sí, y en todo caso nos asusta a todos un poco. Estamos Claro, todos sí, expectantes totalmente. a ver qué va a pasar con eso y cómo se va a aplicar. Y como bien decías, siempre tiene dos caras, ¿no? En algún punto puede ser una herramienta maravillosa para todos estos casos que vos mencionabas. También el avance de la tecnología y las redes sociales en particular va como incorporando estos estándares que vos decías hoy, esos ejemplos de vida que vemos, que quizás son Ujú, como muy utópicos y nos damos cuenta claro, de que sí, es un recorte de sí, realidad. Pero también tiene esta contracara que habilita un montón de posibilidades, simplemente hay que encontrar la forma y también contemplar todos los puntos de vista, ¿no? Y esto por eso creo que es sumamente importante la diversidad en las organizaciones, en las esferas de decisión, en estos espacios donde se toman este tipo de decisiones de cómo aplicar la tecnología, bueno, que estén sí. contempladas todas las voces, ¿no? Sí, en ese sentido, nosotros, muchas personas con discapacidad, trabajamos, y profesionales y gente del ámbito, trabajamos en pos de esto de nada de nosotros sin nosotros, que es el lema de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué significa esto? Es pensar que no puede haber por ejemplo, una terapista ocupacional que hable de cómo vivimos nosotros, las personas con discapacidad. Para eso tenemos que llamar a las propias personas con discapacidad. Su experiencia es fundamental, seguramente, y va a sumar muchísimo, pero no hay nada como la experiencia en primera persona de las personas con discapacidad. Y ni siquiera yo te puedo contar cómo es la experiencia, por eso ahí te decía, no soy una voz experta, porque ni siquiera te puedo decir cómo es la experiencia de una persona autista, una persona con síndrome de Down, ¿no? Cada experiencia vale y cada experiencia es diferente, ¿no? Por supuesto que podemos todas hablar de algo general, y yo he investigado y yo trabajo mucho con diferentes condiciones y demás, pero para aprender y para nutrirnos de cómo hay que aplicar los cambios, sobre todo, viste, voy a poner un ejemplo para que sea más claro, viste, cuando hay una rampa muy empinada que no la puede usar nadie, ni siquiera las personas con discapacidad, ni tampoco cualquier otra persona. Bueno, ahí no se llamó a una persona con discapacidad para probarla.
seguramente ni siquiera para interceder en el diseño. Bueno, ahí tiene que interceder una persona con discapacidad que tiene que probar, testear, ¿no? Eso no se hacen las cosas por cumplir todavía. Como un listadito, bueno, listo, che, ya está, cumplí con el cupo, cumplí con esto. No se pone el verdadero énfasis en los alcances, en los apoyos, en que eso cumpla con un circuito coherente, ¿no? No me sirve de nada si vos pones la rampa y está tan así empinada, ¿no? Es como si no lo hubieses hecho. Sí. Entonces así, claro, Gastaste recursos, gastaste tiempo en hacer algo así que en realidad no fue totalmente, funcional claro, y sí, sí, sí. claro. Claro, No hay le un conviene a concepto nadie también en que se realidad. usa, claro, claro, sí. El concepto de washing, ¿no? Que está también utilizado por otros grupos sociales, pero también en discapacidad. Esto del lavado, bueno, yo le hago esto porque lo tengo que hacer, o porque vino una bajada de afuera, muchas empresas internacionales. em, Vienen con algo de diversidad, ¿no? Y bueno, o se hace una charla, por eso yo siempre que hago charlas, lo que las invito es a las empresas a seguir actuando, a seguir generando, a seguir accionando, porque una charla no te cambia nada, ¿no? Te cambia el hacer, ¿no? Te cambia que vos, a partir de lo aprendido, no sé, bueno, aprendí que no se dice personas con capacidades diferentes. Bueno, yo ahora toda la papelería, la comunicación, la web, todo lo voy a cambiar para que diga personas con discapacidad, por poner un ejemplo, ¿no? Y así con todo, ¿no? Me voy a asesorar, voy a llamar a un arquitecto, voy a trabajar con otras. Yo tuve suerte de que, bueno, las empresas con las que me tocó trabajar, la verdad que han tenido interés en seguir trabajando, y con muchas sigo trabajando, se mantuvo como una relación linda bueno, Dani, ay, te contamos que hicimos esto, ¿no? Hicimos este curso de lengua de señas ahora, como que, porque yo las invito también a seguir el circuito y que no quede en una mera capacitación, sino que se siga contagiando, ¿no? Es lo principal. Por supuesto, no vamos a tener todo hecho de la noche a la mañana. Hay un montón de cuestiones que tienen budget, eh, que tienen planeamiento, pero hay un montón de cosas que sí, como las actitudes, los prejuicios, la comunicación, cosas que se pueden cambiar tal vez de una semana a otra. Se manda otra comunicación y en donde esté bien y, o bueno, o se planifica también, se hace como un trabajo minucioso de reunirse todos los meses y ver, ¿no? Bueno, ¿en qué avanzamos? ¿No? Y así como todo, ¿no? Bueno, vos lo decías antes, como en la vida misma, uno no tiene todo resuelto de la noche a la mañana, lo vas trabajando de a poco, con inclusión es lo mismo. Vas vas yendo paso a paso. Hoy pones, por ejemplo, no sé, cambias el mobiliario, el día de mañana cambias el baño, y así, ¿no? Entonces, se tiene también la errónea creencia de que todo lo que respecta a inclusión es inversión monetaria fuerte. No, no todo tiene que ver con eso. Como te digo, hay cosas minuciosas que se pueden hacer eh, de una manera mucho más amena y que no requiere de esfuerzo monetario, ¿no? No todo es, bueno, hay que construir un baño adaptado. Hay muchísimas cosas, principalmente la contratación de personal con discapacidad, ¿no? Eso, asesorarse, capacitarse y actuar siempre como en equipo, ¿no? Con otras personas. Interesante escucharte y podríamos estar hablando horas y horas y horas. Sí, estos temas dan largo y tendido. Sí, sí. Totalmente. Pero bueno, para ir cerrando, nosotros siempre preguntamos qué consejo le darías a los jóvenes que te están escuchando. Bueno, qué linda pregunta. Bueno, me parece que un poco lo que venimos conversando,
esta idea de que podemos hacer cosas con lo que nos toca, no quedarse en el, bueno, te tocó esto y ya no hay nada más, sino que crear las oportunidades porque hay muchísimas cosas que podemos generar a partir de lo que hagamos, a partir de las decisiones que tomemos. A mí mi camino, o sea, algo que me enseñó es que las decisiones te pueden llevar como muchísimos puertos, decidir seguir adelante, decidir hacer, decidir crear. eh, Creo que a mí me ayudó mucho en esa etapa más bajón o para abajo, ¿no? Que yo no me veía bien y demás, que me costaba, y me hacía muchas preguntas de por qué a mí y demás. Me parece que me sacó de ese pozo empezar a decidir y actuar y accionar, no quedarse quieto. Parece que eso es, es como clave, sobre todo para los jóvenes, que no se queden con lo primero que encontraron o con algo que no los conforma, que sean auténticos, creo, y transparentes. Eso me parece que es vital, sobre todo ahora, ¿no? En un mundo donde lamentablemente no, no todos son espontáneos y abiertos y empáticos. Me parece que mantener esos valores es fundamental también y em, creer que podemos, también creérselo, ¿no? No vamos a poder todo, me parece. Yo esa receta, yo no soy muy de las recetas mágicas bueno, podés todo. Hay veces que en discapacidad nos dicen, ¿no? Vos podés todo, no, señor, yo no puedo subir una escalera, por más que, no puedo escalar una montaña, por más que le ponga voluntad. Las frases como rosas, no podemos todo, pero podemos mucho. Eso sí creo. Y creo que nos tenemos que quedar con lo que podemos, ¿no? Con eso que tenemos, con los recursos que tenemos, a veces van a crecer, a veces no, a veces nos vamos a quedar con esos recursos, pero es importante hacer con eso que nos tocó y transformarlo y buscar el propósito a partir de eso. En mi caso lo fui encontrando en mi trabajo con las redes, se ha convertido en un gran propósito. Y hoy yo trabajo, me da un trabajo mi propósito también, ¿no? Entonces, encontrar eso que te hace feliz, no conformarse y y creer que vale la pena el esfuerzo y el sacrificio por lo que uno quiere. Eso es tu mensaje, Dani. Comparto totalmente. Muchas gracias por este Gracias, tiempo, por tus gracias a palabras, por vos, todo lo gracias a que ustedes, compartiste. gracias a Fue, ustedes fue por el hermoso hablar lugar. con vos y bueno, esperamos contar con vos pronto, verte y que disfrutes mucho tu embarazo, tu nueva etapa. Eh, Ahí vamos a estar siguiéndote en las redes. Bueno, muchas gracias. Gracias por el lugar y por tomar estos temas que son tan fundamentales y hacerlos visibles. Gracias a vos.